La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Es grato saludar y agradecerle la amabilidad que tiene con la semana en RCR a Lena Talía Barahona Espinosa. Ella es docente de la Universidad Playa Ancha de Valparaíso, Chile, que es una de las participantes en este Congreso Internacional de Educación Encinas 2025. Qué gusto saludarte, muy amable, gracias por atender esta comunicación. Hola, buenas tardes. Y los agradecidos somos nosotros. Usted está participando, ha participado, mejor dicho, en el bloque por una educación para convivir en igualdad y dignidad y una mesa muy específica como es educación en y para los derechos humanos. Desde esta perspectiva, ¿cómo contribuye la educación para la formación, para el conocimiento, la aplicación y el respeto hacia los derechos humanos? Bueno, en realidad los derechos humanos son algo bastante nuevo dentro de lo que es la historia de la humanidad. Ya, en realidad nosotros como humanidad venimos de historias, de diversas historias, sobre todo acá en Latinoamérica, historias indígenas, donde no necesitábamos este constructo, ¿ya? Que son los derechos humanos. Más que nada ahora los necesitamos porque vivimos en una sociedad muy occidentalizada y eso implica que tenemos que recurrir a estos conceptos. Pero lo que hablan los derechos humanos básicamente es de una ética de relación con las otras personas, entre seres humanos, en donde nosotros sepamos cómo respetarnos, cómo tratarnos bien, o sea, todo lo que tiene que ver con el buen trato, que son cosas que las culturas tenían claro anteriormente, pero hemos vivido procesos sociohistóricos donde eso se ha ido perdiendo. Y hoy día tenemos esta posibilidad de los derechos humanos para poder hablar más que nada de una ética del buen trato, de las relaciones humanas, de la consideración de las diversidades. Y eso en las aulas, en las escuelas, es fundamental porque es el espacio donde las personas se socializan, donde aprenden todo lo que es la humanidad, no solamente currículum, materia, ¿no? De eso se centraba la mesa en que expuse ayer principalmente, de la importancia de que los derechos humanos son elementos transversales a la educación y que se ejercitan en el día a día, en la cotidianidad, en la relación entre las personas que componen una comunidad educativa. Ahora, siendo la escuela un espacio de socialización, Lena Talía, ¿cuánto hemos avanzado precisamente en ese marco ético hacia la comprensión, hacia el respeto de los derechos humanos? ¿Se ha avanzado en los últimos años? Yo mirando la escena latinoamericana, porque creo que es importante verlo desde ahí, cada país tiene su propia historia. Yo podría hablar desde nuestra experiencia como Chile, ¿cierto? En donde el tema de los derechos humanos es un tema todavía muy tabú, ¿no? Se asocia principalmente a una historia como del pasado. Ha costado mucho integrar todo lo que vivió Chile durante la dictadura militar y también antes, todo lo que tiene que ver con nuestros procesos coloniales de conquista y colonia, ¿no? Que también hubo genocidio y hubo mucho sufrimiento y todo eso yo creo que hoy nos juega una mala pasada en el sentido de que en nuestro caso como país tenemos una identidad muy fragmentada que es muy discrimina mucho a las diversidades, discrimina mucho a sus pueblos, a todo lo que implica diferencias, ya heterogeneidad. Entonces, de avanzar, creo que sí se avanza, pero se avanza a través de movilizaciones sociales, se avanza a través de la gestión y de la agencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil, principalmente, que movilizan al Estado para cumplir ciertos estándares mínimos para el bienestar de las personas, pensando que los estados hoy día están atravesados siempre por un modelo económico, ¿no? Neoliberal que no prima y no pone a la humanidad al centro, sino a un tema más de carácter económico.
Ahora, ¿cuánto se ha perdido de ese sentido de concepto de humanización con todos los cambios que se han operado en el mundo? Tú señalas que siendo la escuela un espacio de socialización y que hay avances sustanciales, pero aún resultan siendo insuficientes, como es el caso de tu país, que lo has citado. Pero ¿cuánto se ha avanzado siendo un tema tabú, como tú dices? ¿Permite abordar con suficiente transparencia, con la suficiente libertad estos temas? Eh, bueno, yo creo que aquí hay una tensión permanente, ¿no? Una tensión entre lo que son los pueblos, son las comunidades, los territorios y las políticas de un Estado-nación, que si nosotros miramos históricamente con perspectiva, son estados nuevos, son estados con pocos siglos, ¿ya? Eso en la perspectiva de lo que es la humanidad, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente, nosotros todavía quiero creer que estamos en una etapa en que aún no hemos aprendido a convivir entre seres humanos y que hoy día todo está determinado en parte, ¿cierto? Porque siempre hay resistencia y eso igual es importante decirlo, a pesar de que estamos muy determinados por un modelo económico que no pone los derechos de las personas al centro. Tenemos experiencia, tenemos buenas prácticas, tenemos profesores que se las juegan, digamos, en su vida para poder dar y brindar un espacio formativo que va más allá de lo curricular, insisto en eso, que va más allá incluso de lo que deberían hacer digamos, por decreto. Sin embargo, tenemos experiencias rurales. Yo creo que en toda Latinoamérica hay experiencias en la ruralidad, por ejemplo, que son muy interesantes de conocer. Tenemos experiencias en memorias y que las memorias a veces, las memorias de lo que ha pasado como historias de pueblos latinoamericanos deberían integrarse al currículum escolar porque es sabiduría. Saber nuestra historia como países latinoamericanos nos va a servir para también saber posicionarnos en esta matriz que hoy día tenemos y que es una matriz que se ha ido construyendo a través de los años, primeramente por procesos coloniales y luego por procesos de la constitución de un Estado-nación que no consideraba a los pueblos que eran propios de los territorios, ¿no? Entonces hay toda una historia ahí que tenemos que empezar o que ya se ha empezado, obviamente hay mucha tradición, pero como digo, hay minorías que hoy día trabajan estos temas y sería muy bueno reconocer todas esas prácticas pequeñas que se hacen y que de alguna manera abren esta esperanza de que las cosas no se determinen solo por un modelo económico. Nuestra invitada en esta oportunidad es Lena Talía Barahona Espinosa, docente de la Universidad Playa Ancha en Valparaíso, Chile, y es una de las participantes en el 15º Congreso Internacional de Educación en CINAS 2025, Educar para la Humanidad, Imperativos en Tiempo de Transformación, organizada por la rama magisterial, ¿no? Este congreso ha puesto en el centro de atención el aula, la presencialidad, pero tampoco podemos perder de vista, Lena Talía, lo que es el avance tecnológico, la virtualidad, el avance de redes sociales. Esto nos permite un poco darle una mayor vigencia a tratar estos temas de derechos humanos, o ha servido incluso para generar nuevos espacios con un nivel de confusión como para que la opinión pública o para que la ciudadanía lo entienda verdaderamente lo que son los derechos humanos. Ambas cosas. Yo creo que son ambas cosas. Hay todo un tema confuso, un tema de desconocimiento. Ayer mismo en el Congreso hablábamos, los panelistas tocaron el tema de la virtualidad. Estamos atravesados por una pandemia que fue catastrófica en términos de lo que implicó para las personas en diversos contextos, ¿no? Mientras mayor pobreza y deprivación social y cultural, por supuesto que hubo otros niveles de impacto, pero también puede ser un aliado, también se vio así. También hubo panelistas que plantearon que la virtualidad y la tecnología podría ser un aliado en la medida que nosotros también, como adultos, podamos conocer y acercarnos a
a todo este mundo que es muy nuevo, pero que yo creo que a ciertas generaciones, y me incluyo en esa generación, nos superan respecto a la realidad de muchos jóvenes, muchos adolescentes y muchos niños. Porque en realidad ellos llevan mucha ventaja y durante la pandemia estos elementos virtuales y tecnológicos eh, superaron todo lo que conocíamos hasta ese momento. Entonces hoy volvemos a una presencialidad donde ya no es posible dejar fuera, yo creo desde mi perspectiva no más cultural, no podemos dejar fuera estos elementos tecnológicos, hay que empezar a tratar de integrarlos. Ayer se mostraron algunas buenas prácticas asociadas al uso, por ejemplo, de podcast y este tipo de tecnología en el aula y me pareció muy interesante, considerando el tema de los derechos humanos, además. Con experiencias muy interesantes, muy buenas, muy positivas, y creo que es cosa de ir pensando e integrando esto que está ahí muchas veces para cosas que a lo mejor no son tan positivas en la formación, pero que sí les puede dar una vuelta para poder integrarlas, ¿no? Las TICs que se les llama. Hace unos instantes tú mencionabas que a pesar de los avances que se pueden haber logrado, todavía hay discriminación. Desde la experiencia que has desarrollado en zonas rurales de tu país y también con la experiencia de haber captado algún tipo de iniciativas que se puedan dar en los países en América Latina, ¿la discriminación ha ido disminuyendo o se ha ido acentuando con el paso del tiempo desde el ángulo de los derechos humanos? Bueno, en mi país yo puedo decir que tenemos un proceso de migración que no es solo en mi país, yo también entiendo que Perú Claro. está viviendo un proceso de migración desde otros países. Es una realidad latinoamericana, ¿no? Que hay movilidad humana y que la movilidad humana no se está dando precisamente por cosas positivas, ¿no? Que están ocurriendo en otros países. Muchas veces las personas están huyendo de ciertas condiciones socioeconómicas, de ciertos bloqueos, de ciertas relaciones geopolíticas y que en realidad repercuten en la vida de las personas a nivel muy micro y que implica para una persona tener que movilizarse de su país, ya sea porque no tiene mínimas condiciones o porque quiere un mayor bienestar para sus hijos. Y creo que al menos en Chile nosotros como país estábamos muy cerrados a lo que era la migración. Y eso sí ha generado un retroceso en materia de derechos humanos porque han venido procesos como de criminalización de la migración, por ejemplo, hoy día, y eso es muy peligroso, porque es empezar a ver al otro y a la otra, ¿cierto? Al otro ser humano, al diferente, al que viene de otro país, con otras costumbres, como un enemigo o como un delincuente, cosa que es promovida por los medios de comunicación, y lo cual no es así. En realidad el porcentaje de personas que cometen delitos no tiene nada que ver con la gran cantidad de personas que buscan un bienestar y que buscan trabajo, mejores oportunidades para ellos y sus familias, y sobre todo en niños. Al menos en Chile, de 3 migrantes, uno siempre es niño. Entonces ahí hay un tema que también hay que entender. Los niños en nuestro país no tienen limitaciones, ellos pueden, no hay migrantes ilegales en el caso de la niñez, ¿no? Entonces eso también son temas legales, pero que en lo cultural muchas veces no se respeta, o sea, se discrimina, se desconfía. Hay también, como digo yo, se promueve esto desde los medios de comunicación, y eso creo yo que es un proceso que nos pone en un retroceso, pero que nos puede llevar a algo más peligroso, donde hay ciertas candidaturas políticas hoy día que toman estos temas para hacer puntual y en el fondo alimentar este odio, ¿no? Racial básicamente y cultural, y eso es muy peligroso para un país y para una democracia, para un proceso democrático. Has tocado un tema, creo que sustancial en estas circunstancias en nuestra región, y no estamos ajenos ni los hermanos en Chile, ni los hermanos en Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela, porque en realidad toda esta diáspora que se ha generado en los últimos años en América Latina, de una u otra manera nos conlleva también a tomar medidas internas. Antes hablábamos de una migración interna, hoy hablamos de una migración continental, hoy hablamos ya incluso que supera los propios continentes. Entonces, allí, ¿cómo ves tú? ¿Se ha acentuado la discriminación, se ha acentuado la estigmatización a las personas?
Sí, yo creo que se ha acentuado profundamente, y sobre todo en países que históricamente han blanqueado, como es en el caso de Chile, han blanqueado sus orígenes, ¿no? Sus orígenes precoloniales que tienen que ver con nuestra identidad indígena. Y nosotros somos un país que no se identifica, que discrimina a sus propios pueblos indígenas y en los que hemos perdido nuestra huella y nuestro origen. Muchos de nosotros somos mestizos y no tenemos historia vinculada, y sí la tenemos, pero ha habido todo un proceso de blanqueamiento, entonces hoy día nos enfrentamos a una otredad, a una diferencia que viene de afuera sin haber procesado ni siquiera nuestros propios problemas internos. Entonces, por supuesto que esto llega en la misma línea porque nosotros no hemos sido capaces muchas veces como países de aprender de nuestras propias historias latinoamericanas, pero esto es porque tenemos un origen común latinoamericano y que tiene que ver con esta eh, colonialidad, ¿no? Con estos procesos coloniales en los que se nos enseñó, ¿cierto?, que lo indígena era negativo, que lo otro, lo diferente. O sea, finalmente tenemos un problema identitario cada país en menor o mayor magnitud, pero hay un tema ahí no resuelto con nuestra identidad y nuestras historias. Y eso repercute hoy día en los procesos de migración porque son las mismas estructuras finalmente con las que tenemos que operar como sociedad y como cultura. Entonces nos enfrentamos nuevamente a algo sin haber resuelto el pasado y no tenemos muchas herramientas culturales, ¿ya? Y obviamente tenemos estados que operan en la lógica de los límites, de las fronteras. Es un tema delicado que creo que sí como les decía anteriormente, nos pone en una situación que si no opera una reflexividad, una reflexión, mayor inclusión, revisión en las escuelas, sobre todo donde llegan los niños, en el caso de las migraciones, donde hay que poner mucha atención en los procesos de inclusión y de interculturalidad, que son fundamentales para empezar a mirar una sociedad de una forma más pluricultural. Natalia Barahona Espinosa, profesora de la Universidad Playa Ancha de Valparaíso, Chile, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Que tengas una bonita estancia en Lima. Estás participando en el 15º Congreso Internacional de Educación en CINAS 2025 y nuevamente agradecerte la deferencia de tu parte. Muy gentil. Hemos presentado la semana en RCR.